Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Bruno Valdivia. Soy licenciado en Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Eh, Primero que nada, quisiera agradecer a la Asociación de Profesionales en Historia por la invitación para exponer el tema Incorporación del río Paraguay de 1825 a 1871. Eh, Primero que nada, debemos comprender que el, luego de su independencia Bolivia tenía tenía la ribera de los ríos Madera, Beni, Mamoré, del río Paraguay, del río Pilcomayo, del río Bermejo y tenía costa sobre el Pacífico. Entonces, por su naturaleza, Bolivia tenía dos opciones, la opción atlántica y la opción pacífica. Eh, y esto también tiene que verse en el contexto de que eh, en ese momento habían varios, eh, varios, o sea, habían disputas entre las regiones norte y sur por la hegemonía en el territorio boliviano. Entonces, por ejemplo, José Luis Roca menciona en su texto Fisonomía del regionalismo boliviano que el norte boliviano tenía la tendencia a exportar y a hacer uso de los puertos del sur peruano, es decir, Arica y otros puertos, ¿no? Y el sur boliviano, la región de las minas, por ejemplo, tenían el favor, digamos, o el favoritismo hacia los puertos del litoral boliviano, en este caso era Cobija, ¿no? Mi propuesta es que estas dos tendencias, digamos, hacia el Pacífico, también tenían sus contrapartes hacia el Atlántico, ¿no? El norte tendía a favorecer una salida o el establecimiento de puertos y una salida por los ríos que confluyen al Amazonas. Y por el lado, y por el sur, también había habían los proyectos para salir esta vez por el río de la Plata, ¿no? A través de el río Pilcomayo, el río Bermejo y el río Paraguay. Entonces, se debe comprender esto en una realidad, digamos, general del país, no solamente como una parte del país, sino como eh, un, un- un territorio que está sujeto, digamos, a las disputas entre el norte y el sur. Aquí podemos ver el primer mapa de Bolivia, el mapa de 1859, que nos muestra en este lado la costa del Pacífico y en este lado los ríos que van hacia el Amazonas y por este lado los ríos que se dirigen hacia el río de la Plata, el río Paraguay, el río Pilcomayo, por acá el río Bermejo. Entonces, existen dos tendencias, ¿no? Hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Eh, es importante tomar en cuenta que estas dos opciones también se rigen en base a intereses económicos, no solamente bolivianos, sino también extranjeros, ¿no? Porque el establecimiento de puertos y la conexión con la economía mundial obedece también a la penetración del capitalismo en los estados latinoamericanos en el siglo XIX. Eh, para comprender bien esto, yo propongo dos conceptos principales que son el de nación e integración nacional, ¿no? El concepto de nación es un concepto muy controvertido, ¿no? Hay varios autores que mencionan o definen nación. Yo para esta charla prefiero tomar el término de Benedict Anderson, en el cual, según él, la comunidad
la nación es una comunidad política imaginada, inherente, limitada y soberana. Al mismo tiempo que la nación imaginada como tal es una unidad, es decir, que se delimita y se diferencia de otras. La nación se imagina limitada porque tiene fronteras finitas, es decir, que la misma nación tiene, digamos, su comprensión de cuál es su territorio, cuál es su espacio, cuáles son sus características, etcétera, ¿no? En cambio, para la integración nacional hay otros autores como Tarrow y Maiwashka que, digamos, definen este término, ¿no? Entonces, se puede entender integración nacional como un proceso en el que juegan elementos materiales y simbólicos al mismo tiempo. Eh, Respecto al imaginario, digamos, de la nación imaginada, de la integración nacional, es la forma en que las sociedades se conciben a sí mismas y piensan colectivamente su existencia social, sobre la base de la concepción compartida por grupos sociales, por amplios grupos sociales, o bien por la sociedad en su conjunto, y hace posible la práctica o las maneras de hacer y fija normas y sus posibles desviaciones y dota legitimidad y existencia social. Entonces, cuando hablamos de la eh, integración, hablamos de dos dimensiones, de la dimensión física y de la dimensión simbólica ideológica, ¿no? Eh, para este punto es necesario definir, digamos, cómo el Estado boliviano planteó la integración de la ribera del río Paraguay. Eh, el Estado, en el sentido físico, eh, piensa en construir carreteras, establecer fuertes, establecer colonias y establecer puertos sobre el río, al mismo tiempo que piensa en establecer ahí autoridades, ¿no? Establecer ahí su presencia. A través de aduanas en los puertos, a través de jueces, alcaldes, etcétera, en las colonias, y es a través de estos mecanismos que el Estado piensa incorporar el río Paraguay. En cambio, en el sentido simbólico, el río Paraguay eh, es tratado, digamos, ya desde la prensa, desde los discursos que se dan desde altos cargos del Estado, como presidentes, prefectos, etcétera. Y al mismo tiempo, lo que yo propongo es que plantea esta incorporación a través de leyes e incluso tratados internacionales, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los ríos y los ríos bolivianos, eh, eh, el Estado delimita su jurisdicción e impone leyes, digamos, respecto a navegación, respecto a colonización, respecto a establecimientos, eh, en espacios que todavía no ha ocupado. Sin embargo, ya está pensando en hacerlo, ¿no? O sea, está proponiendo todo un mecanismo simbólico y, en este caso, jurídico, para anexar estos territorios, ¿no? Por ejemplo, en, en el periodo en la presidencia de Andrés de Santa Cruz, eh, se establece en la ribera del río Paraguay, bueno, en las proximidades, porque no está sobre la ribera, se establece Oliden, que pone o sea, que lleva gente y establece una colonia ahí, ¿no? Con el objetivo también de establecer un puerto. Sin embargo, el puerto que establece lo establece en un lugar donde no es, donde el río, creo que es el Jaurú, no es navegable aún, ¿no? O el río Tuquis también. Entonces, a partir de ese momento, esa región se llama territorio de Otuquis. Como podemos ver aquí en el mapa, es justamente este sector de Bolivia, en el extremo oriental, que se denomina territorio de Otuquis, ¿no? Que está entre la provincia cordillera de Santa Cruz, la provincia Chiquitos también de Santa Cruz y el Gran Chaco, ¿no? Eh, este territorio es muy importante y es aquí donde debemos delimitar territorialmente este espacio, ¿no? La ribera, por lo menos en las pretensiones bolivianas, la ribera del río Paraguay es bastante extensa, ¿no? Desde la frontera con Brasil
hasta la confluencia entre los ríos Pilcomayo y Paraguay, ¿no? Pero no toda la ribera es pensada como un punto donde se puede establecer un puerto, debido a que, por ejemplo, en el Chaco hay conflictos con las poblaciones indígenas, ¿no? Que aún no habían sido reducidas y que el Estado veía como un obstáculo para sus pretensiones, ¿no? Para poder llegar hasta el río Paraguay. Y al mismo tiempo, por el norte existían los conflictos con el Brasil, los conflictos limítrofes, justamente sobre la ribera del río. Entonces, el Estado se concentra en este espacio que es el territorio de Otuquis, que es entre lo que hoy se conoce como el polígono Foyanini y, bueno, el territorio que hoy pertenece a la República del Paraguay, donde estaba Bahía Negra, ¿no? Justamente Bolivia tenía sus mayores esperanzas, digamos, de establecer un puerto en Bahía Negra. Perfecto. Eh, es necesario comprender que en ese momento Bolivia tiene un imaginario de cómo son los orientes, ¿no? Por ejemplo, este cuadro que presento es un cuadro de Melchor María Mercado referente a la llegada a Trinidad. Trinidad es en el actual departamento del Beni. Sin embargo, para la gente de occidente de Bolivia, todo el oriente era una región selvática, malsana, salvaje, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra cómo Melchor María Mercado está llegando a Trinidad en un barco, justamente con remeros indígenas, y es atacado por un tigre en el barco, ¿no? Entonces ahí muestra cómo se muestra al Oriente como un territorio agreste, como un territorio que se resiste a la civilización. Por ejemplo, aquí es claro de identificar a María Mercado porque él está con un traje y está con un fusil. En cambio, los indígenas están combatiendo, digamos, al tigre con sus remos y con palos. Entonces, esta es la visión que se tiene sobre el Oriente, ¿no? Es un territorio agreste. Y al mismo tiempo nos muestra también los ríos navegables, ¿no? En ese momento no había navegación a través de vapores, etcétera, y toda la navegación era a través de balsas, canoas, etcétera. Este cuadro que presento a continuación es sacado de los viajes a la América Meridional de Alcides de Orbigny, justamente cuando se dirige a la región del Paraguay. En el cuadro no indica dónde se encuentra, digamos, de dónde saca este boceto. Sin embargo, ya este cuadro, por lo que se entiende, es en la región de Sagrado Corazón, que es muy próxima también al río Paraguay. Y Alcides de Orbigny también recorre estos parajes y se encuentra con el río Tuquis, que según él era navegable. Y bueno, cuando Oliden intenta establecer su puerto, se da cuenta que en realidad no lo es, ¿no? Entonces, hay constantes, digamos, conocimientos no válidos, digamos. Es decir, que muchos viajeros, muchos exploradores, muchos científicos se dirigen a estos ríos, no solamente de la región del Paraguay, sino en todo el oriente, donde ven ríos y asumen que son navegables cuando no lo son, o asumen que están en ciertas latitudes cuando no lo están, ¿no? Entonces, hay información que a través de ellos llega al Estado, que en realidad no es la correcta, ¿no? Entonces, hay un conflicto con este conocimiento que se tiene. Acá, este es un documento sacado del Archivo Histórico de Santa Cruz, que no es justamente sobre el río Paraguay, sino es sobre el río Grande. Para cruzar hacia el río Paraguay se tenía desde Santa Cruz, se tenía que cruzar el río Grande para ahí incursionar en Chiquitos y salir por las misiones hacia Sagrado Corazón y de ahí dirigirse hacia el Paraguay. Eh, bueno, el, esa es una descripción, digamos, de la región como tal. Sin embargo, como decía antes, este interés que hay sobre el río Paraguay se debe comprender desde el Estado y desde los intereses en ese momento de la élite minera del sur, que era la que manejaba el Estado. Entonces, esta región es visualizada como una alternativa a los puertos del Pacífico, en este caso especialmente a Cobija, ¿no? Por ejemplo,
Febré y Mauri, el primero es enviado de negocios de Francia y el segundo es un empresario que espera establecer, digamos, un puerto o la navegación de los ríos del Amazonas. Ellos presentan, eh, bueno, reflexionan respecto a las alternativas que tiene Bolivia para integrarse a la economía mundial, ¿no? En este caso, Febré, por ejemplo, hace un cálculo con datos que él no menciona de dónde los obtiene. Sin embargo, él estima que establecer un puerto sobre el río Paraguay exportar el mineral que producen el sur boliviano es más económico que sacarlo por Cobija. Y él explica que debido a las características que tiene el puerto de Cobija, había que cruzar el desierto, llegar hasta Cobija y ahí, bueno, en muchas ocasiones había que enfrentarse, digamos, con los intereses peruanos para poder recién eh, embarcar el mineral hacia Europa, ¿no? Sin embargo, él menciona que ante la asfixiante, digamos, presencia del Perú, una alternativa es el río Paraguay, ¿no? Que es muy bueno, según él, para el comercio, ¿no? Porque conectaría Bolivia con las repúblicas del Río de la Plata, ¿no? Con el Paraguay, con la Argentina, con Uruguay y de ahí con Europa también. Además que era mucho más rápido y barato. En el caso de Mauri, su reflexión es muy similar. Sin embargo, él tiene un, digamos, tiene la tendencia, digamos, de ser más favorable a las salidas por el río Amazonas, por el río Madera y por el río Mamoré. Él menciona que evidentemente la presencia del Perú es asfixiante en el Pacífico porque constantemente barcos peruanos bloqueaban los puertos, etcétera, y que Bolivia debía dirigirse preferentemente hacia el Río de la Plata, ¿no? Pero él también menciona que es un gran problema debido a que los gobiernos de Francia en Paraguay o de Rosas en Argentina constantemente bloqueaban el Río de la Plata y propone que la mejor alternativa sería salir por el río Madera hacia el Amazonas, hacia los puertos del Pará y de ahí dirigirse hacia Europa. Entonces, nos presentan estas alternativas, digamos, estas visiones que tienen empresarios y enviados europeos respecto a las salidas que hay, las salidas posibles que tiene Bolivia hacia el Atlántico. Eh, bueno, por ejemplo, aquí está uno de los textos de León Febré, cónsul general en Francia y encargado de la misión en Bolivia, ¿no? Este texto me parece fabuloso porque justamente se puede ver en la tapa un barco, ¿no? Y él indica, ¿no? En esos textos que Bolivia se beneficia mucho de las salidas por el Atlántico. Por ejemplo, otros autores como Baldomero o como Cortés, que escribe en su ensayo sobre la historia de Bolivia, el favor que tendría la navegación del río Paraguay para las ciudades del interior de Bolivia, ¿no? Explicando que primero se beneficiarían del comercio, de la importación de artículos extranjeros y de artículos del Río de la Plata, y al mismo tiempo podrían exportar su producción hacia el Río de la Plata y hacia Europa. Entonces, ellos ya proponen estas salidas que en un futuro serían muy, muy importantes, ¿no? O sea, dentro del pensamiento boliviano. Entonces, en ese momento hay un péndulo que va entre favorecer, digamos, a los puertos del Pacífico y entre favorecer a los ríos navegables de Oriente. Y al mismo tiempo, entre las opciones en los ríos navegables de Oriente, se manejan las opciones de navegar el río Madera o navegar el río Paraguay. En este caso, en este periodo que yo propongo, se favorece mucho más al río Paraguay porque justamente obedece más a los intereses de la élite minera del sur y el mismo Estado tiene sus intereses en esa región. Entonces, entre los proyectos que se pueden tomar en cuenta, digamos, en general, porque son varios proyectos,
Hay tres opciones que se manejan para que el Estado penetre en la región y llegue a establecerse en el río Paraguay. La primera es que desde la ciudad de Sucre se haga transitable el camino a Santa Cruz y de la ciudad de Santa Cruz se pase por las provincias de Chiquitos hacia, hacia Sagrado Corazón y hacia Bahía Negra. La otra opción es desde Santa Cruz también cruzar por el Isozó y llegar a Bahía Negra. Y la otra opción, que sería manejada especialmente después de la Guerra del Pacífico, era que de la ciudad de Sucre se abra un camino prácticamente en línea recta que conecte la ciudad de Sucre con Bahía Negra. Bahía Negra era el punto desde el cual Bolivia estimaba que era mucho más cómodo para ella navegar hacia el Río de la Plata. Eh, bueno, ya en la penetración física como tal, hubo varios proyectos para establecer presencia boliviana a través de autoridades, colonización, etcétera, en la región. Entre ellas está la de Oliden y una muy interesante es la de la Sociedad Progresista de Bolivia, que se establece en Santa Cruz y que logra construir una carretera hasta el río Paraguay, esto en 1861. Sin embargo, esta iniciativa no logra concretarse debido a conflictos políticos, debido a que esta empresa inició sus actividades en el periodo de Melgarejo, del presidente Melgarejo. Se encontró con que cuando había terminado la construcción de la carretera, ya después de la presidencia de Melgarejo, eh, las autoridades bolivianas estuvieron en desacuerdo, digamos, con la construcción del puerto que tenía que ser el siguiente paso en esta penetración, debido a que se habían abolido la mayoría, si no todas las leyes y los decretos de Melgarejo, ¿no? Entonces, entraron en un conflicto con esta empresa y al final no se concretó. Esta empresa sería la precursora, digamos, del proyecto de Suárez de Arana en 1880. Posteriormente, en los tratados de navegación respecto a navegar el río Paraguay, encontramos varios, especialmente con Estados Unidos. Bolivia firma en 1858 un tratado con Estados Unidos por el cual abría todos los puertos de Bolivia, los del Pacífico y los de los ríos navegables para para el uso o para el contacto, digamos, de buques mercantes norteamericanos. Al mismo tiempo de esto, en todo este periodo, se, eh, se promulgan varias leyes a favor de la navegación y colonización de esta región. Entonces, encontramos, por ejemplo, los primeros proyectos o las primeras leyes en el gobierno del mariscal Sucre, ¿no? Que premiaría a quienes navegaran desde el Río de la Plata o desde el Amazonas hacia el interior de Bolivia y al mismo tiempo también premiaría a quienes navegaran desde Bolivia hacia otros puertos con premios de 5.000 a 10.000 bolivianos o pesos, ¿no? Eh, esta, esta, es- Esta ley se mantiene durante los gobiernos de Santa Cruz y los gobiernos de Vallivian. En el gobierno de Belsu hay una apertura mucho mayor porque Belsu decreta la apertura de todos los puertos fluviales bolivianos para el comercio internacional. Y esta información es muy interesante debido a que nos presenta ya eh, las ideas o las opciones que maneja en ese momento el Estado boliviano para la navegación, no solamente del río Paraguay, sino de todos los ríos de Bolivia, pues habilita para la navegación los puertos sobre el Mamoré, que son el de Trinidad y Loreto, los puertos en el río Beni de Reyes, Ruenabaque, Manuchis y Magdalena, en el río Piraí, cerca a Santa Cruz, el puerto de Cuatro Ojos, en el Chapare, los puertos de Corani, creo, y Chimoré.
en los ríos afluentes al Beni, en Guanay y Coroico, en el río Pilcomayo, el puerto de Magariños, y en la costa occidental del río Paraguay, el puerto de Bahía Negra y el puerto de Borbón. Evidentemente, estos, por ejemplo, el de Bahía Negra y Punto Borbón, no existían, no habían sido establecidos, sin embargo, ya estaban presentados, digamos, para la apertura a la navegación. Entonces, como iba mencionando, ya se genera un aparato jurídico, un aparato ideológico simbólico para que los bolivianos puedan integrar, digamos, esta región a el resto al resto del país, ¿no? Eh, es, Esto es muy importante debido a que ya presenta Bolivia en sus intentos eh, los proyectos de la integración física y de la integración simbólica e ideológica, ¿no? Entonces, ya se genera todo un aparato que comienza, que curiosamente tiene un auge a partir de 1858, que coincide con el auge de la producción minera y el crecimiento minero en Potosí, especialmente en la Huanchaca, ¿no? Eh, que justamente eh, se puede especular, digamos, que ya ante este crecimiento minero eh, y los conflictos que habían con el Perú y con Chile ya en esos momentos, eh, había más interés para navegar por los ríos del oriente, ¿no? En este caso, por los ríos que confluyen al Río de la Plata. Este periodo tiene digámosle, final muy interesante porque durante el gobierno de Mariano Melgarejo, este presidente firma los tratados de paz, comercio y amistad con Argentina y paz, amistad y límites con Brasil. Este último sería llamado el Tratado de la Paz de Ayacucho, en el cual Melgarejo cede varios puntos de la ribera del río Paraguay al Brasil. Entonces, ya hay una pérdida, digamos, dentro de las pretensiones bolivianas respecto a este terreno, porque ya no es todo un espacio que se puede navegar, sino que ya se va recortando. Y este, este periodo, en 1871, llega a su fin, además del fin, digamos, del gobierno de Belgarejo, llega a su fin debido a que Bolivia en ese momento tiene ya roces bastante fuertes con Chile y la opinión pública boliviana y el Estado boliviano se vuelcan, digamos, hacia poblar y establecer puertos y establecer mayor presencia boliviana en los puertos del Pacífico, postergando durante ese periodo eh, la navegación del río Paraguay, ¿no? O los proyectos de navegación y de integración del río Paraguay. Posteriormente, ya después de la Guerra del Pacífico, se retomaría con mucha fuerza el proyecto de integración del río Paraguay al territorio boliviano. Una vez perdido el litoral, el Estado se da la vuelta hacia el Paraguay y clara evidencia de eso es la aparición, por ejemplo, del proyecto Suárez de Arana, ¿no? Que tenía previsto establecer puertos, aduanas y colonización sobre Bahía Negra en el punto que se denominó Puerto Pacheco. Bueno, para concluir, es necesario comprender que en ese momento eh, los intereses por navegar los ríos bolivianos, especialmente el Paraguay, de parte del Estado boliviano, obedecen a una política mayor que es la de la expansión del capitalismo a nivel mundial, la expansión de la economía capitalista, que intenta incorporar a Bolivia y Bolivia en ese momento intenta también incorporarse con esta economía, con este capitalismo y tiene varios proyectos, varias opciones para hacerlo, ¿no? Y en este afán favorece la, la colonización y la navegación de los ríos.
estos dos términos son muy importantes, el de colonización y navegación. ¿Por qué? Porque Bolivia en esos lugares no tenía presencia y tenía varios proyectos en esos lugares. Entonces, plantea constantemente colonizar este territorio, ya sea con población boliviana o con población extranjera, ya sean franceses, belgas, ingleses. Bolivia firma varios tratados o varios contratos con empresas europeas para colonizar este territorio. La colonización al final no se llevó a cabo. Sin embargo, también planteaba la apertura de puertos para poder conectarse a la economía mundial, para poder exportar e importar. Y bueno, más allá de eso, Bolivia también está pensando en ocupar este terreno que está en pugna con el Brasil. Otro aspecto muy importante es señalar que las fuentes referidas, digamos, a empresas de colonización o penetración, construcción de caminos, establecimiento de autoridades bolivianas, eh, tienen un silencio bastante peculiar respecto a la población indígena, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto que hubo para conectar la ciudad de Sucre directamente con Bahía Negra, esta carretera tenía que cruzar por el territorio del norte del Chaco. Y en esa región vivían etnias como los chiriguanos, los tobas, etcétera, que no habían sido reducidos. Sin embargo, ya se los daba, digamos, por reducidos. Entonces, hay un silencio respecto al papel indígena digamos, en la incorporación del río Paraguay. Es un punto bastante interesante porque al contrario de otros espacios, para llegar al río Paraguay no se plantea el establecimiento de misiones franciscanas o misiones de otras órdenes, sino que se plantea directamente que el Estado tiene que llegar ahí, establecer carreteras, puertos, postas, otros pueblos para poder conectarse favorablemente, ¿no? Y no hablan de las poblaciones indígenas. Hay un largo silencio respecto a eso. Entonces, también es necesario señalar en esta conclusión de que si bien el proyecto de navegación por el río Paraguay no era el único proyecto, era el que tenía mayores beneficios según los debates, digamos, entre empresarios, autoridades, etcétera, para poder conectarse al mercado internacional. Bueno, una vez más, agradezco a a la, a la Asociación de Profesionales en Historia de la Paz por esta invitación. Muchas gracias.